El lenguaje que vas a escuchar no es apto para menores, tampoco para gente con un pensamiento egocéntrico. ¿Cuentas con un oído sensible? Si presentas alguno de los anteriores síntomas, por favor, no escuches la siguiente sesión que presenta Census Capacitación. De lo contrario, eres bienvenido. Antes de continuar con este video, recuerda darle me gusta y suscribirte. De esta forma nosotros podemos crear más contenido. Gracias por tu atención. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches ya de este miércoles 5 de agosto. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, mi Toño, buenas noches a todos los que se están conectando y a los que no, avísenle a sus cuates que se va a poner bueno el día de hoy. Pues bien, muchos nos pidieron, metimos en la parte del grupo de Census México para saber cuál era el tema que les movía, que querían escuchar y pues por ahí ganó el de Class. ¿Cuál fue el que ganó, Martín? Porque ya se me fue. Cash flow. Cashflow, es que tú dices más bonito, maestro. That's right. Cashflow. Entonces esta noche vamos a hablar de Cashflow, ¿no? Vamos a ver cómo o por qué se realiza, cuál es la función de este informe, o cómo lo llamarías, Martín. Pues mira, la otra vez andaba buscando una definición, pero más que definición es una traducción del inglés al español, que es un flujo de caja, de proyección de pagos, de cobro, de pagos, es decir, todo tu flujo de efectivo que tienes hacia el futuro. Ok. Y bueno, pues también hablar de las cosas que han pasado en la semana, ¿no? ¿Cómo viste ese agarrón que les dieron a los de la combi? La justicia está en una combi o en el Ministerio Público, decía el meme, ¿no? Y ganó creo que la combi, ¿no? Santa tranquiza que les dieron. O sea, el cuate terminó muerto, ¿ah? No sé, ya hay tantas versiones ahí en redes sociales. En la tarde estaba leyendo que sí había fallecido, no aguantó, pero híjoles, hay sentimientos encontrados, ¿no, mi Toño? Porque ya ves con la información que parece que es falsa de que iba a demandar los familiares de esta persona, que derechos humanos le iba a proteger, que las víctimas ahora son los victimarios, pero yo creo que el mensaje que se mandó con esa actuación es de que como población ya estamos hartos de que la delincuencia haga lo que quiera, de que no hay seguridad pública, de que por aquí delinquen y con la nueva ley se hace una, ¿cómo llaman? La puerta giratoria, ¿no? Claro. Si no es un delito que pone en riesgo tu vida, pues pagas, resarces el daño y vas de nuevo para afuera, ¿no? Incluso por ahí compartí un video, no sé si es fake o no, pero me sonó chistosón, de un raterillo ahí que dice, oiga, pues gente, pues estamos trabajando honestamente, ¿no? Como dice, ya sabes quién, no se vale atentar contra la vida de uno. Y ahí viene una línea muy delgada en cuanto al respeto a la vida ajena, ¿no? Porque entiendo la gente que ha sufrido, padece todos los días, y creo que tú ya lo has vivido, de que te asalten y te quedas impotente porque no puedes hacer nada. Y en el momento que veo que todos vieron la oportunidad, pues ahora sí que nos desquitaron a todo el pueblo contra todos los ladrones, simplemente es un ejercicio de impotencia que hemos tenido, que si bien no justifica el que hayan dado con tanta hazaña, pues se entiende o se comprende el por qué. Como dicen por ahí, los entendidos se hizo catarsis, ¿no, Toño? Pues fíjate que a mí me sorprende mucho, digo, yo vivo en el Estado de México, que es un lugar, digo, tengo cerquita de Catepec, por ejemplo, ¿no? O mismo donde vivo, Tecámac. Sin embargo, me sorprendió mucho cómo se subió el cuate, ¿no? Y de forma rápida, o sea, en ese momento, luego, a lo que iba, ¿no? Entonces eso me da a pensar que esa ruta es tan fácil, el atraco, el asalto, ¿no? Entonces, digo, al final la gente está cansada, los mismos del transporte público ya están hasta la madre. La misma población que lleva, dice por ahí el meme que subiste, ¿no? Llevan
el celular falso y el verdadero, ¿no? Entonces, ya la gente ya, vamos, normaliza este tipo de situaciones y también se empieza a normalizar este tipo de actos donde quitarle la vida a otra persona, pues al final es privarle de la vida, ¿no? Y es incorrecto, por donde lo veas es incorrecto, sin embargo, otra cuestión es, bueno, ¿qué hacemos, no? Al final hay que ir a Ministerio Público, levantar la carpeta de investigación, tienes que dejar documentación, entonces también tienen acceso a tu expediente, ya saben dónde vives, empieza esta parte de amenazas, entonces es muy difícil también la protección que no le dan a los ciudadanos, ¿no? A esos ciudadanos que a diario toman un transporte para ir a sus trabajos, para ir a donde tengan que acudir. Y bueno, este tipo de situaciones se repite y se repite en muchos lugares. Digo, el Estado de México es uno de los más marcados, pero sin lugar a dudas se repite, por ejemplo, allá donde vives también Puebla, es un lugar donde también ha habido de este tipo de situaciones y también la gente ha tenido que hacer justicia por su propia mano, ¿no? Incluso en los poblados aledaños a Puebla, hubo un tiempo en que veían a alguien raro, no de la población, y con el tema de los raptos, secuestros o violaciones, pues a alguien se le ocurrió decir, ese es el violador, y sin preguntar sobre ellos, ¿no? Los colgaban, los golpeaban, los quemaban vivos incluso. Digo, como dices, no podemos justificar el tratar de hacer justicia con mano propia, pero se entiende ante esta ola de delincuencia. No sé si fue un meme lo que vi en la mañana, o el de las mañanas dice que no debieron haber hecho eso, sino que debieron haberlo abrazado, ¿no? Pero, híjole, realmente los que hemos estado de ese lado de que la delincuencia se salió con la suya, como dices, invertir tiempo en una carpeta de investigación, que vengan aquel entonces a mí me tocó ministeriales con displicencia, no, jefe, pues ya para qué levantamos, es más pérdida de tiempo, tiene que tener un perito, y lo que acabas de decir es algo muy, muy claro. Dejan en el expediente, en la carpeta de investigación, todos tus datos personales, y es un hecho que a pesar de que ya sabes quién dice que no hay corrupción, en los ministerios públicos con que les den para su café, que les pagan muy mal, pues regalan la información sin siquiera preguntar para qué lo van a hacer. Y muchas veces los vecinos decimos, pues agarramos al ratero y le damos una tranquiza para que sirva, y muchos dicen eso, para alerta, ¿no? Para que los demás sepan que si tratan de hacer algo, aquí los vamos a detener, ¿no? Pero nosotros no sabemos cómo se llaman, dónde viven, quiénes son, y ellos saben toda la información. Entonces tratar de hacer justicia por propia mano conlleva el riesgo de que se te regrese y tal vez muy grave, pero entiendo la posición o la postura de la gente, ¿no? Aunque creo que por ahí vi, no sé si viste el poema que encontré por ahí, me lo mandaron por WhatsApp, buenísimo el poema, buenísimo, ¿no? Pero la velocidad con que el mexicano responde ante cualquier hecho, ya ves, no sé si viste el llaverito, creo que te lo mandé, ¿no? Ajá. El llaverito del ladrón todo golpeado y no. Pero híjole, sí No, pues los está memes no se cañón. dejaron esperar, digo, le dejaron llover la parte de los memes, ¿no? Amigos, vamos a hablar del cash flow, pero antes de hablar de esta parte de flujo de caja, de efectivo, la traducción al español o como lo queramos ver, ojalá y nos puedan ayudar en replicar, en mandar, pues, replicar esta parte de señal para que más contadores, más, sobre todo un tema empresarial, ¿no? Martín, es un tema que le compete mucho al empresario, al que toma la dirección, al que toma la parte de esta situación de estar viendo el efectivo, ¿no? Que es algo que ahorita vamos a estar platicando. ¿Qué te pareció bueno, mejor dicho, viste la explosión que pasó allá en el lugar donde no vamos a ir porque no somos fifís? Sí, hombre, estuvo impresionante la explosión. Estaba escuchando cuando venía en carretera de un mexicano que llegó allá, fue a visitar a su familia y le tocó a 10 kilómetros la explosión. Sí, se cimbró todo, era algo impresionante. Pero ver las imágenes de cómo se expande, la onda expansiva de la explosión es de miedo, ¿no? La pregunta es, no he podido revisar más información, pero la pregunta es, ¿qué había en ese puerto? ¿Por qué había tal concentración? ¿No? Ya ni siquiera nos toca a nosotros tan fuerte, ¿no? Se nos queman mercados, No te creas, algunos aquí tengo pueblitos, Tultepec, ¿eh? Tultepec, ya ha habido 2 o 3 veces, ¿no? Sí, no, ese es, bueno, de las que se han sabido, pero en verdad Ah, Chihuahua. Tultepec a cada rato está pum, 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 ¿no? Pues es un lugar donde
se guarda mucha polvo y se hacen los cohetes, ¿no? Entonces imagínate. Pero al final de cuentas es, aunque de cierta forma está regulado, mucho es clandestino, ¿no? Porque tienen Sí, ciertas reglas. Pero allá estabas en un puerto, se supone que los puertos están más que regulados por el gobierno. sí, quién Bueno, sabe si fue un dentro de atentado, poco nadie ha vamos, dicho esa parte, pero pues sí estuvo bastante fuerte. ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? Una estrellita más al 2020 para que sea el año que nadie va a olvidar. El apocalíptico. Y bueno, pues ya por último, de las noticias nacionales también agarraron a este cuate el Marro, ¿no? Que al final era el guachicolero que había el gobierno federal siempre pues estado detrás de él y que de una u otra manera pues había ganado territorios allá en Guanajuato, ¿no? Sí, yo creo que fue un buen golpe del gobierno. Ya ves que se andan tratando de jalar la estrellita al gobierno estatal y el federal. Al final de cuentas, lo que importa es que no salga este muchachón, pero también oyes las versiones de todo el mundo, ¿no? Que pudo haber sido que también lo dejaron solo al Marro. Sí, La UIF le supo meter el pie con las cuentas bancarias que las congeló, pero si no me recuerdo, su peor enemigo es el del norte, ¿no? O sí, es no es el de Jalisco, de ¿no? Jalisco. Lo que pasa es que es un cártel chiquito, o sea, es un cártel que trajo a los demás delincuentes, los unió y vamos, estaba peleando plazas, ¿no? Es un cártel realmente chiquito, no era algo considerable, pero algo que acabas de mencionar de la unidad de inteligencia financiera, no me queda claro, porque mucho de lo que hace la unidad de inteligencia financiera pareciera que es con unos y con otros no, ¿eh? Porque hay estructuras más grandes que las pueden localizar de forma inmediata y congelar cuentas. Del lado fiscal bien sabemos, amigos, que el hecho de los depósitos en efectivo, etcétera, este tipo de estrategias de lavado de dinero, y se supone que hoy en día pues esta parte se ha trabajado bastante desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, desde Felipe Calderón hasta la fecha. Sin embargo, pareciera que es letra muerta en muchos de los casos, ¿no? Se la aplican a quien pueden y a quien quieren, porque hay otros cuates que pasan, ¿no? Vimos el nivel que tiene Cártel Jalisco, que es enorme, ¿no? Sorprendente, y seguramente financiero, pues también, porque hasta la mismo Estados Unidos ha mencionado que el nivel económico que tienen es espantoso, ¿no? Es increíble. El poder que tienen para hacer y deshacer, ¿no? Y en ciertas poblaciones son protegidos por el propio pueblo porque les da más, les regala más dinero que el gobierno, ¿no? Les dan lo que sea por mantenerlos de su lado. Incluso decían que el mismo Marro se escapó muchísimas veces, primero porque le daban pitazos ahí de los que tenían coludidos voluntaria o involuntariamente, ¿no? Porque también hay policías que te ponen o se va tu familia o me ayudas, ¿no? Y no hay vuelta de hoja. Y además les dan billetes, ¿no? Pero decían que había poblaciones completas que cuando trataban de detenerlo salían mujeres, adultos mayores y niños como barrera de contención para evitar que llegara. Y eso frustró muchas veces el tratar de ubicarlo. Claro. Pero lo debilitaron, lo cercaron, incluso creo que por ahí detenieron o detuvieron, mejor dicho, a dos, uno de su jefe de seguridad Uh -huh. y otro no me acuerdo quién era, los debilitaron. Eso sí, fue labor de inteligencia. Ya sea que lo entregaron sus contrarios o que lo haya hecho el gobierno, pues al final de cuentas funcionó. Pero vamos a ver, esta historia apenas comienza. Y yo creo que fue buen tiempo porque lo de los Oya ya se había enfriado, ¿no? Sí, ya, era meter otra cosa. Hay muchos que están muriendo del coronavirus, la economía va en picada, no hay Bueno, a ver, estímulos. Toño, deja de ser fifi. No Ca- quieras desestabilizar al país, por favor. En agosto ya nos prometió que la crisis empieza a terminar, que ya la pandemia ya le estamos, ya achatamos la curva, ¿no? No sé qué sea achatar, no sé qué sea curva, pero ya estamos en eso. Además, ya estamos próximos a que nadie use cubrebocas porque se va a acabar la corrupción. Entonces, no lo ves el lado negativo, velo por el otro lado. Cállate que ahorita nos van a bajar el programa y luego ¿qué hacemos? Por aquí, fíjate que nos están ya haciendo comentarios, nos están mandando saludos aquí Esteban, Jorge. Y Jorge me llama mucho la atención. Vamos a entrar con el tema de cash flow y ojalá y puedan replicar esta transmisión para que más lo vean.
sería formidable, amigos, que nos ayuden con eso. Aquí Jorge Gaona dice, el flujo de efectivo, cash flow, donde las empresas como Oxxo o supercomerciales lo manejan. Pues no solo ellos, yo creo que lo manejamos todas las empresas, desde la más pequeña hasta la más grande. Sin embargo, la forma en que la manejamos, bueno, es muy diferente y dista de lo que estas grandes empresas pues ya tienen consolidado en sus procesos, en su manejo de efectivo, ¿no? Y fíjense que algo que me decía Martín era, ahora ¿por qué no les hacemos algo didáctico? Porque fíjense que de repente ven la pantalla y nada más escuchándonos es como medio aburrido, ¿no? Entonces le dije, bueno, voy a hacer eso, ¿no? Entonces, el día de hoy voy a ponerles por aquí algunas diapositivas para que las vayamos hablando Martín y su servidor y ver pues entre todos qué les parece esta parte de, bien, la parte de cash flow, de revisar qué es, para qué nos puede servir. Y en este caso pues iniciamos, ¿no, Martín? Adelante, mi Toño. Bien, pues la parte de cash flow, como lo acabas de decir, flujo de caja o flujo de efectivo, ¿no? Es un estado, un movimiento, vamos, interno, es decir, es de uso completamente interno, ¿no? ¿Qué vamos a ver ahí? La parte de los ingresos, la parte de los egresos, corrientes de un periodo determinado. ¿Estás de acuerdo, Martín? Definitivo. Esto es muy importante, es el movimiento, ¿no? Cómo va a entrar el dinero, cómo va a salir el dinero. Yo creo que para poder empezar a armarlo necesitas un inicio que es ver hacia el pasado, con el estado de flujo de efectivo que te determina cómo llegó el dinero y cómo se fue en el pasado, y con el balance general de estados financieros que vas a tener para poder determinar qué vas a cobrar o las entradas de flujo de efectivo y las salidas o tus compromisos que tienes, ¿no? Pero todo tiene que ver con lo que comentas, ¿no? El estado, el movimiento interno del negocio, ¿no? Esa cajita fuerte me gustó. Sí, sí, se ve bien, ¿no? Muy Espérame bien, tantito porque... nice. Va a estar como mercancía vacía, pero pues ahí está, ¿no? Es un estado dinámico desde mi punto de vista, es un estado donde se refleja la parte de los cobros, pero también los pagos, o sea, el aumento que tiene de patrimonio la empresa o líquido que puede utilizar y la disminución que se va a ver mermada también por la parte de los pagos que tienes que hacer. Y aquí yo, Martín, no sé si me puedas ayudar también, ponía la parte de efectivo, es decir, cuánto dinero en efectivo tienes, ¿no? Las cuentas bancarias, cuánto dinero hay tanto en cuentas bancarias como en cuentas de inversión que puedes hacer en ese momento disponibles, ¿no? Es lo que tienes disponible en ese momento de manera inmediata. Activos de liquidez como pueden ser cuentas por cobrar, documentos por cobrar o cobros que ya vayas a hacer, ¿no? Ya a mí me tocaba hacer un cash flow de una empresa y yo tenía que estar en comunicación con muchas de las áreas que se encargaban de la parte de la venta o de los cobros, ¿no? Para saber cuánto yo iba a traer de efectivo para hacer frente a la parte de la disminución que lo puse del otro lado, que son, y vamos a poner un ejemplo que pueden ser las nóminas, los impuestos que hay que pagar, los pagos a proveedores o las comisiones y otros. Cabe mencionar que el otra vez, Martín, decías algo muy importante. Y también hay que ver qué deuda es prioritaria, ¿no? ¿Qué de lo que tienes de ese efectivo es urgente para pagar? Esta prioridad la debe de saber o regularmente la sabe quien se está dedicando a la parte de los pagos. Tesorería, sobre todo el departamento de tesorería. Cuando son pequeños negocios medianos, a lo mejor quien toma esa decisión es el dueño, ¿no? Él decide qué va a pagar, cuánto entró de dinero, les empieza a preguntar a la mayoría de sus áreas con cuánto va a contar, ¿no? Para hacer también su posicionamiento de bancos. ¿Qué me podrías decir, Martín? Fíjate que algo importante, el tema importante a centrarnos del cash flow, o vamos a hacer Mexican People, es el flujo de caja. Te va a servir para ver o proyectar qué cobranza vas a recibir en diferente tiempo. Y como dice Toño, qué es lo que vas a ocupar de ese dinero que te va a ingresar para cubrir con tus obligaciones de pago. Eso es lo más importante de este estado. No es un estado financiero básico, pero es básico para la toma de decisiones del día a día. Y como dice Toño, es muy dinámico. Esto lo hace, como dice Toño, tesorería, pero yo he visto a los empresarios, aún empresarios con mucho, vamos a llamarle, equipo que lo está soportando. Una de las herramientas que dice, oye, de ese ingreso que va a recibir, ¿qué necesito saber? Y es lo que piden los empresarios. Pásame mis cuentas por cobrar con fecha de vencimiento.
que es importante. ¿Por qué es importante la fecha de vencimiento? Porque el cash flow lo puedes hacer de acuerdo a tus necesidades, dependiendo de las necesidades de flujo. Puede ser diario, puede ser semanal, puede ser quincenal, mensual también podría ser, pero ya se me hace muy lejano ese movimiento, ¿no? Pues fíjate que Pero yo lo hacía semanal, güey. Yo lo hacía semanal. Ahora incluso bien, tienes que ver. acabas de decir algo. Una cosa, y amigos, es el cash flow, o sea, como tal, con cuánto voy a contar, y otra cosa es el posicionamiento del banco, es decir, con cuánto en ese momento cuento en el día. El cash flow es una parte de programación, ¿estás de acuerdo, Martín? Una parte de cuánto voy a tener a lo que acabas de decir, regularmente a un mes, o al trimestre, 6 meses, un año inclusive, o en mi caso que lo hacían de manera semanal. O sea, era tanto el movimiento y tan grande los pagos que lo tenían que hacer semanal. Definitivo. A mí te tocó ver también semanal. Los lunes nos reuníamos con dirección para ver la programación de la cobranza y la programación de los pagos de acuerdo a los vencimientos de los contratos. Pero una fuente de información son tus cuentas por cobrar. Eso es lo importante que debes tener, pero al día. No puede ser que no tengas cuentas por cobrar al día. Ya dejemos a un lado si lo registras o no, ese es otro boleto. Pero si controlas tus cuentas por cobrar vía contabilidad, pues vas a tener que ser eficiente y antes de irte y cerrar y apagar la luz, que ya esté registrado todas las ventas del día, porque al siguiente día es donde empezamos a tomar decisiones. Y algo que me ha tocado ver es que esas proyecciones de cobranza, cuál es el dinero con el cual vas a contar, se hacen con base en los reportes, la antigüedad de saldos o como lo quieran llamar, donde veas cuáles son las fechas en las cuales ya es exigible el cobro y vas a cobrarle al cliente. Pero en ocasiones he visto que como todo surge o todo viene a partir del superpoderosísimo CFDI, pues ahora resulta que esas cuentas por cobrar, dices, ya tengo disponible esta cobranza, pero resulta que cuando entregaron el producto, que fue una semana después, porque fue desde Puebla hasta Sinaloa vía terrestre, pues resulta que la cuenta por cobrar, el cliente te va a decir, el plazo de crédito no corre fecha factura, sino corre cuando me la entregas, que es el acuerdo que tuvimos. Y ese manejo de fechas puede ser clave para una buena o mala proyección de la cobranza, que te va a servir para poder determinar qué vas a pagar o no, porque como bien dices, Toño, en el tema de la proyección de pagos tenemos cuáles son los vencimientos, pero debes tener en mente cuánto tienes de existencia de efectivo en el banco, ojo, que no esté comprometido, es decir, lo que tienes el saldo en bancos al inicio del día, menos los cheques que ya liberaste y que no han sido cobrados, debes descontarlos, si no te vas a dar un frentón por sobregiro y entonces vas a determinar, sí, para qué te alcanza. Y generalmente los dueños, a pesar de que hay departamentos de tesorería, siempre va a haber el hombre clave en el negocio que te diga, este sí se paga, este no, porque tiene el feeling de que puedes aventar hacia adelante para no pagar, quién te puede aguantar más y quién de plano no. Y también derivado de ese cash flow vas a determinar tus necesidades de flujo, es decir, si por cobranza no sale lo que tengo que pagar obligatoriamente, pues tengo que ver de qué otro lado vamos a obtener recursos, ¿no? Puede surgir, oye, tengo cuentas por cobrar, no tengo el dinero suficiente, tengo que cubrir en la próxima quincena o mes dinero que no tengo de la cuenta por cobrar porque todavía está en el periodo de crédito, pues vámonos a un factoraje financiero, un descuento de las facturas, descuento de documentos. En ese momento ya tienes flujo de efectivo, pero debe estar controlado también en cuanto al pago del interés, el cobro de interés que te va a hacer el factoraje, pero con base en el cash flow vas a determinar si pides prestado o no, o hasta qué monto, ¿no, Toño? Claro, fíjate que después hice esta parte que ahorita estoy mostrando, la parte de saldo inicial más las entradas, y las entradas, lo que ahorita comentabas, ¿no? Cobranza, por ejemplo, estar en contacto con la parte de la gerencia comercial, cuánto voy a cobrar verdaderamente, cuánto es el movimiento que voy a tener de rescate de ese dinero, o los litigios, mi estimado. Los litigios que a lo mejor en ese momento se vaya a vencer, voy a contar con ese efectivo, a lo mejor le gané, en este caso, alguna persona, ¿no? Y entonces voy a tener ese efectivo pues disponible para llevarlo a cabo dentro de mi propio flujo de efectivo, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora nos dice Amalio, ¿por qué cash flow?
¿Por qué cambiar el lenguaje? Depende en dónde nos movemos, ¿no? Porque yo conviví con empresas, con corporativos transnacionales grandes, es un lenguaje, un tecnicismo muy común que se utiliza y se te queda, ¿no? No por ser malinchista, vamos a decir todo en español, o no por vernos fifí, vamos a decir todo en inglés, es un tecnicismo y es más fácil que encuentres literatura al respecto, como cash flow, que como flujo de caja o flujo de efectivo. Lo de menos es el nombre, lo importante es saber cómo va a venir el ingreso, el dinero que va a ingresar a tu banco y cómo lo vas a ir colocando, ¿no? Como dice Toño, lo que tienes en bancos más lo que vas a estar cobrando de diferentes lados, no hay que perder vista, no solo sentar en las cuentas por cobrar. Hay un tema interesante que pusiste, un litigio, ¿no? ¿Qué tal si una cuenta por cobrar ya se te fue a más de un año y ya estás sobre el aspecto jurídico para recuperar la cartera? Pues con base en lo que te diga el abogado también vas a poder establecer si cuentas o no cuentas con ese recurso para proyectar tus pagos, ¿no? Entonces, como vemos, no es tan sencillo el realizarlo porque dependes de muchas áreas alrededor, de muchas áreas que te van a determinar si tienes ese efectivo o en verdad no lo vas a tener para hacer tu mismo flujo, ¿no? Otro tipo de ingresos o de incremento que vamos, te ayude a solventar estas deudas, ¿no? Y las salidas de dinero, que aquí las ponía, ¿no? Como nóminas, impuestos, pagos a proveedores, comisiones o también en su caso, litigios. Es decir, a lo mejor el abogado te puede decir, te aguanté hasta tanto tiempo, pero fíjate que ahorita si nos ganan, en ese momento voy a tener que empezar a pagar porque pues ya la sentencia ya está y tenemos que empezar a pagar. Y es algo que te va a afectar, entonces es algo que tienes que tomar en cuenta para proyectar la parte de tu flujo de efectivo. Definitivo, independientemente si esté registrado o no, ese es un punto clave en los litigios, más los laborales que se dan más frecuentemente Sí. cuando ya tienes el laudo encima y tienes fecha de cumplir porque tienes que cumplir por cumplir, ¿no? Y ahí vas a tener que determinar de dónde me allego de recursos. Y si no tienes esta herramienta, pues vas a estar más que ahorcado. Yo pienso, no sé cómo lo has visto en tu experiencia, Toño, pero lo que es el estado de flujo de efectivo y el flujo de caja, pocos empresarios lo utilizan, pero es una herramienta, yo diría que clave en el desempeño de administración de los negocios. Yo ahí difiero un poco de tu pensar. Yo creo que todos lo utilizan, de hecho todos lo utilizan. Sin embargo, la forma en que lo elaboran a veces es incorrecta porque no se dan cuenta o no determinan ciertas deudas o pagos que tienen que realizar y ciertos, vamos, no revisan esa parte de la cobranza, lo que tú decías, ¿no? En el momento, hasta el momento de la entrega del material corre el plazo, o sea, cuando te entregué el bien, corre el plazo, no cuando tú me expediste el comprobante fiscal. Sin embargo, el cuate de tesorería empieza a armar su flujo de efectivo con base en qué, a lo mejor en lo que le da facturación, entonces resulta ser que le da una fecha muy distinta a la que verdaderamente va a ser el cobro. Y cuando ves, ya te quedaste sin dinero, ya te apalancaste, ya no tienes líquido. Y ahí es uno de los grandes problemas. Pero yo creo que sí lo utilizan todos los empresarios, inclusive el más chiquito. El problema es que no lo sabe realizar, no sabe realmente cómo estructurarlo y es algo que obviamente sus decisiones se ven mermadas por este tipo de situaciones. Sí, de hecho eso me refería, de que no lo saben utilizar, no lo saben preparar, o hay cosas que ni por aquí les pasa, ¿no? Y el contador yo creo que está en un lugar privilegiado para poder apoyar al empresario para generar este tipo de información, que muchos lo hacen con base en sistemas, otros lo hacen con base en Excel, y yo he visto la combinación de todos, o sea, generar la cuenta, la cartera, cuando estuvimos revisando este flujo de caja para que no se nos molesten, teníamos junta con el de cobranza, con el de ventas, porque es qué es lo que vas a cobrar de lo que ya vendimos y además qué es lo que vas a vender ya con pedidos, ¿cómo le llaman? Ya en firme, que nada más estás produciendo para cumplirlo y con su vencimiento dependiendo del contrato. Entonces tienes que llamar cuentas por cobrar, tienes que llamar a ventas, tienes que llamar a todos. Y si cada uno de estas personas no están en línea con la información que deben generar, como bien dices, las decisiones se toman de manera inadecuada. Y ahí es en donde yo digo, no se está utilizando porque muchos sufren del famoso capital de trabajo, que ya es un término financiero, pero que va muy de la mano con el tema de la proyección
del flujo de efectivo, cómo va a entrar y cómo va a salir, que es importante. Y tal vez no le hemos dado la importancia, no porque no la conozcan, sino porque hay elementos que no pasan o no están a la vista que debieran considerar como los que has tocado, ¿no? Sí, al final es un estado dinámico que te ayuda a la parte de la proyección. Y ahorita tocaste un punto muy importante. En la pandemia, en esta parte donde a lo mejor tenías cuentas por cobrar y ya habías hecho la parte de tu cash flow, ¿no? De todo el año a lo mejor tú, ya ibas con una proyección y de repente sópales, ¿no? Vas para el piso. Hay que volver a reestructurar. Entonces es algo que también en las gerencias, las direcciones, están en un constante movimiento y entonces es un día a día el estar volviendo a estructurar la parte del cash flow. Es decir, no es algo estático, ¿estás de acuerdo? Definitivo, así como los negocios no son estáticos, esto tiene que ser dinámico, tiene que ser al día, obviamente dependiendo de las necesidades. Por ahí ponía, no me acuerdo quién puso, que, Jorge Gaona, ¿no? Como el Oxxo. El corazón del negocio de Oxxo es el flujo de dinero, no la venta de papitas o de cerveza, porque ahora ya son cajas, ya para mí ya son bombas de tiempo, ¿no? Porque puedes ir a pagar, puedes depositar a un banco, puedes ir a pagar la luz, puedes pagar todos los servicios que se te ocurran, y la concentración de dinero que hay en los Oxxos, a veces yo creo, podría ser mayor que una sucursal bancaria en un momento dado. La verdad no he visto cómo retiene el dinero en los Oxxos. Me ha tocado cuando empezó a hacer la cajita de todos. Cuando llegó, yo vi, antes de mí llegó una persona, iba a pagar su tarjeta de crédito, 10,000 pesotes, ¿no? Entonces se separan todos, incluso en ese entonces cambiaban de sistema, porque veía cómo bajaba y subía la pantalla, Sí, claro. hacían el registro, lo ponían en una bolsita y le abrían una cajita metálica donde ponían el dinerito ahí a la vista de todo. Digo, híjoles, no vaya a llegar el de la combi y a hacer de las suyas, pero el riesgo en un Oxxo, créanme que es sumamente alto, no por el robo de la cajita que tienen ahí de lo que está vendiendo, sino de lo que están concentrando. Y ya no hay ni policías ahí en los Oxxos, ¿no? No, y también es un lugar donde muchos de los delincuentes también hacen sus propias transacciones, ¿estás de acuerdo? Estamos hablando de delincuente de a pie, ¿no? El chiquillo, ¿no? El que mete cuentas de 5,000 pesos, 10,000 pesos diario, pues lo puede hacer un Oxxo, le queda como una sucursal sin problema alguno, ¿no? Y el gobierno Creo ha que tratado de bajar ese tipo de cuestiones, sin embargo, pues hasta la fecha no ha podido. es como el contrabando, es como la piratería, ellos mismos la motivan, ¿no? Una vez que estábamos platicando ahí en la empresa de que la piratería de productos chinos es el principal competidor de la empresa, imagínate, no la fábrica de Junto, o la de México, o la de Nuevo León, había una empresa enorme que tronó, quebró, incluso el mismo país de China que produce el mismo producto, si no son los contrabandistas de producto chino, y el mismo gobierno sabe que existe, pero ya sabes que la economía informal es lo que sostiene este país, yo creo que el mundo, por no Hay ser... una doble moral ahí, ¿no? Porque me redactas en código fiscal de la federación, me hablas de derechos, etcétera, y por otra parte no me queda claro qué pasa en las aduanas, qué pasa con con estas personas, con Marina, ¿no? Que está al tanto de las aduanas, y luego, ¿Sí? Entonces realmente no es un tema muy sencillo para estar cacareando la honestidad y cero corrupción. Existe desde los tiempos memoriales, ¿no? Yo recuerdo mucho en las clases de historia de la cultura griega y la cultura romana, todos los vicios que tenemos hoy estaban desde ese entonces. Incluso la misma política desde ahí nació y claro. todo se va replicando, perfeccionando, mejorando. Ahorita que decías de que agarraban al Oxxo como su banco, no sé si recuerdas que, no sé, existía o existe una tarjeta de Banamex que era saldazo, Todavía existe. que Me río cuando me ponen una, pero sí todavía existe. me dicen que creo que esa parece, antes era no rastreable, ¿no? No sabía, no era cuenta de débito ni de no sé qué. Pero creo que pues, ya con todos los elementos que hay ahorita, pues se vuelve una cuenta, debe ser una cuenta no fiscalizable, ¿no? Como dicen. No fiscal, ¿no? Ese mito no sé dónde lo sacaron, pues sí, todavía hasta la fecha hay gente que dice, pero mi cuenta no fiscal, dices en la torre, si sigues pensando así, pero bueno. Por Bueno, sí otra, existen, Toño, sí existen. ¿sí Tiene existen? forma de cochinito y está abajo del colchón. Ah, bueno, pues ahí sí.
Ahorita que hablamos de la pequeña, la mediana y la gran empresa, la pequeña y la mediana regularmente no maneja esta parte de tipos de cambio, de reconocimiento de otro tipo de moneda. Y sobre todo ahorita, por aquí me está viendo César Jordán, que es un amigo de la carrera, de la preparatoria. Y la otra vez me está preguntando también sobre esta parte del manejo de contratos a futuro, ¿no? Porque al final, ¿cómo les pegó esta parte en el momento de que se elevó el dólar y pues tu deuda también creció si no habías contratado, no habías hecho esa parte digamos, de candado, se elevó bastante tu deuda, ¿no? Entonces, ahí que podrías mencionar, hablas de la NIF B15, ¿no? El reconocimiento de la moneda extranjera o de la norma de información internacional, la NIC 21, etcétera. ¿Qué podrías aportar en esa, mi estimado Martín? Y ahorita con el tema del tipo de cambio, nada más pregúntale a Pemex. ¿Ah? Dentro de los rubros que hizo tronar tras todo el periodo, es el de fluctuación cambiaria porque tiene una deuda impresionante en dólares. Y ya con el tipo de cambio que incluso llegó hasta los 26 pesos en un día, pues sí se vuelve una carga importante. Cuando tienes deuda contratada en moneda extranjera o cuentas por cobrar en moneda extranjera, la norma mexicana que es la NIF B15 o la norma internacional que es la NIC 21 que te habla sobre la conversión de la moneda extranjera, vamos a utilizar un tecnicismo que es la moneda de registro, es decir, en México se registran las transacciones en peso. Hay la moneda extranjera que es distinta al peso, pero lo que comentaba Toño, también hay una moneda funcional, que es decir, con la que operas la mayor parte de tu negocio. Aunque estés en México, aunque seas una empresa mexicana, aunque estés obligado a utilizar el peso como moneda de uso corriente, puedes tener transacciones, tus compras en dólares, ya sea de importación o nacionales, no necesariamente es importación para que sean moneda extranjera, puedes tener tus cuentas por cobrar en moneda extranjera, puedes tener tu deuda en moneda extranjera y lo único que tienes en pesos son tu nómina, tu pago de impuestos, los gastos que estás incurriendo, pero el mayor peso es la moneda extranjera. Entonces la NIC B15 y la NIC 21, que son muy similares, internacional y mexicana, te dicen qué debes hacer para convertir esa moneda extranjera a la moneda de registro, hablando de moneda de registro porque no sabes en qué país vas a estar. O incluso Claro. hay Por empresas ejemplo, canadienses y americanas que su registro las llevan en dólares, aunque estén en México. No es que lleven una doble contabilidad, pero para efectos de consolidación o de reporteo, porque a veces en México nada más somos una parte de la planta que está a nivel mundial. Por ejemplo, mucho tiempo fuimos maquiladores. La empresa grande está en Estados Unidos, se la mandas a su sucursal que está en México, que nada más le pone el botón y le raya el pantalón el y lo programa regresa. IMEX, de hecho. El IMEX, correcto. Incluso había por ahí un programa de maquiladoras para aspectos fiscales, el tema de precios de transferencia. Sí. Entonces, la información le interesaba en esa moneda que manejan en Estados Unidos. El peso dice, pues para que pagues tus impuestitos, ¿no? Ya ahí murió. Pero para información a mí no me sirve. Entonces, es muy importante que el tema de fluctuación cambiaria lo consideren para el flujo de caja, el flujo de efectivo, porque esos trancazos, como dice Toño, oye, si yo tenía proyectado mis pagos a un tipo de cambio y de repente se fueron 2 o 3 pesos arriba la evaluación, pues entonces como que ya me quedé corto en el recurso. Y es en donde empezamos a sufrir. Lo que decía ahí de los futuros, ¿no? Si no me acuerdo es el forward, ¿no? El que Ajá. contratas para el forward es Las coberturas. una cobertura. Bueno, perdón, es que ya no debo hablar en English. I'm Sí, sorry. sí, por favor. Sorry. La cobertura, por tipo de cambio, cobertura cambiaria, simplemente es una apuesta elegante de los conocedores. Porque llevo desde el 2018 escuchando, desde que entró el nuevo gobierno, a los expertos en tipos de cambio en moneda extranjera, nunca le dieron a sus predicciones. Y siguen así porque el mercado se está comportando de una forma totalmente loca, ¿no? Pero bueno, lo que hace este instrumento financiero es, vamos a apostarle a que el tipo de cambio dentro de cierto tiempo va a estar a este precio. A ese precio lo fijamos y ese precio tú me lo vas a comprar cuando llegue esa fecha.
Si el tipo de cambio está arriba y tú me vas a comprar dólares, pues lo compras al tipo de cambio que fijamos, y si está más caro, pues tú dejaste de perder, más bien absorbe la pérdida del banco, o al revés, si lo fijaste por arriba y está más abajo, pues ganó el banco, ¿no? Al final de cuentas es una negociación. No sé si recuerdas, Toño, el por qué desapareció o estuvo a punto de finiquitarse Comercial Mexicana, que fue porque empezaron a apostarle a las coberturas cambiar sin tener ni idea de qué era eso, y perdieron hasta la camisa. Por eso vendieron muchas de sus tiendas a Soriana, y por lo que estoy viendo ahorita, ahí viene de nuevo. Ahora se llama La Comer, ¿no? Que si ves, están las dos abiertas. La Comer son las tiendas que no vendieron a Soriana, y ahí viene de nuevo por sus fueros, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjate que algo relevante que platicar también, ahorita que me estoy metiendo un poquito en la parte de Colombia, yo no sabía que allá la legislación obliga, o sea, la legislación obliga llevar las normas internacionales de información financiera. Allá sí te obligan. Aquí en México, bueno, pues no estás hasta cierto punto obligado, ¿no? Como tal no lo hemos visto redactado. Mm, En el código fiscal ahí dice algunas cosas, sin embargo, así como tal, como en otros países, donde sí te dicen, ¿sabes qué? Te tienes que apegar a la norma internacional de información financiera, si no, no fluye la parte de la contabilidad, ¿no? Sí, las únicas que sí están obligadas por ley en México son las que cotizan en bolsa, por la ley de valores. Ellos sí deben llevar obligatoriamente, o llevan IFRS desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero se Todas las pegan a las normas. normas internacionales, no a las mexicanas, ¿no? Exactamente, pero que ya que estamos en un mundo de convergencia, las diferencias ya son muy pocas, ¿no? Lo que sí es más diferente entre la norma internacional mexicana son las revelaciones, el detalle que le tienes que poner en las notas a los estados financieros, porque eso ya es muy importante para interpretar la información de empresas públicas. Sí, sobre todo desde el error de Enron y todo este show de donde se llevaron ahí. Ah, no, pues perdón, mi señor. Son cosas de mi pasado que quiero olvidar. Sí, no recordaba, perdón. Ese sí era otro mundo, pero Aquí, bueno. aquí les ponía un ejemplo de la parte de cómo ir armando, la parte, o cómo lo hacía yo en una de las empresas, ¿no? La parte del cash flow. Te digo que yo sí lo hacía por semanas, o sea, teníamos la primera, segunda, tercera, cuarta semana, nosotros lo hacíamos por semana y obviamente parte del mes. Teníamos, ejemplo, el saldo de bancos. ¿Cuánto traes en bancos en ese momento, no? ¿Cuánto traes de inversiones disponibles? Porque recordemos que no todas las inversiones las puedes bajar, ¿estás de acuerdo? La parte de los cobros en venta, la cobranza por litigios, lo que ahorita te decía, traíamos por ahí, los préstamos bancarios, es decir, cuánto nos estábamos fondeando de préstamos bancarios, los préstamos de otros acreedores, de otro tipo de accionistas, etcétera, otros tipos de ingresos que podían llegar. La venta de desperdicio también la metimos aquí porque sí era interesante en ese negocio, y algún tipo de interés ganado en ese momento. Eso nos permitía saber cuánto teníamos de dinero para empezar a proyectar la parte de los pagos, ¿no? Esto, digo, es un Excel, nosotros lo llevamos prácticamente en un Excel, bajábamos la información y simplemente se acomodaba. Yo tenía que hablar a varias plantas para saber cuál era el efectivo que cada planta traía e irlo poniendo uno por uno, ¿no? ¿No? Interesante información. Y aquí nos dice Esteban Elizalde, el flujo de efectivo o cash flow en inglés se define como la variación de las entradas y salidas de dinero en un periodo determinado, y su información mide la salud financiera de una empresa, pero también te ayuda a ser proactivo. Es decir, si ya ves que tu flujo de efectivo se queda corto, tienes que reaccionar para saber de dónde vas a llegarte de recursos para poder cubrir eso, ¿no? Y es entonces en donde hablas a los de ventas, ventas, ponte las pilas, porque dentro de 2 meses ya no tengo dinero, entonces necesito que desde hoy empieces a ver cómo vas a empezar a vender. Vender con el plazo que estás considerando, con el volumen que estás considerando, o dime qué contratos o qué órdenes de compra o qué pedidos de clientes ya tienes en firme para poder considerarlo, ¿no? Claro, y eso me ayuda a la siguiente diapositiva que estamos viendo ahorita, ¿no? Que es, ¿a quién voy a pagar en ese momento? ¿Qué es lo que tengo? Por ejemplo, aquí teníamos nóminas de sindicalizados, que ya sabes cómo se ponen los sindicalizados, ¿no?
la nómina de empleados normales, los administrativos, impuestos que hay que pagar, ¿no? En prioridad, regularmente lo poníamos en tipo de prioridad, es decir, primero iba la nómina porque era indispensable hacer ese pago, en segundo iba la parte de los impuestos, porque obviamente si no pagas la parte de los impuestos, pues seguramente vas a tener problemas, y la última parte que era anticipos a agentes aduanales, anticipos a proveedores, todo ese tipo de cosas que bien sí pueden en algún momento parar la producción, sin embargo, por términos tanto legales como de la misma planta, había que darles o sacar la parte de nómina seguida de los impuestos y abajito venía la parte de los pagos a proveedores, etcétera, o los anticipos que se tenían en el caso de agentes aduanales porque se traía mucho material del extranjero. Lo que acabas de hablar, ellos eran IMEX. Entonces maquilaban aquí y regresaban allá, ¿no? Entonces tenían que pagar este tipo de gastos aduanales y obviamente también se congelaban ahí. Entonces todo ese tipo de cuestiones las llevamos. Yo les puedo pasar el Excel que les acabo de mostrar, bueno, en este caso diapositivas, pero lo tengo en Excel. Sin embargo, y cabe mencionar, Martín, que cada negocio es diferente, porque los que nos están escuchando y ojalá nos quede claro que luego buscamos una pastilla para todo, ¿no? Entonces le aplicas lo mismo para todos, como los contratos, ya ves que te dicen, oye, pásame la plantilla de un contrato, ¿no? Y es que pasen, y ahí andan diciendo, oye, pásame la calculadora de tal, ¿no? Y otro cuate que por ahí anda hasta se las vende y no sé qué, ¿no? Entonces, pero bien, cada ente económico es diferente, por eso lo que siempre hemos venido diciendo en el programa es conoce dónde estás, conoce el negocio, conoce dónde estás plantado, porque si no conoces el negocio, no vas a saber proyectar. ¿Estás de acuerdo, Martín? Definitivo. Esa es una parte más del negocio que está en movimiento constante y yo no considero que puedas manejar información sin siquiera conocer cómo se desarrolla un producto, quiénes son los principales clientes, quiénes son tus mercados, porque incluso el mismo flujo de caja podría estar diversificado por tus ventas, porque puedes tener ventas en línea, puedes tener ventas al menudeo, puedes tener ventas al mayoreo, puedes tener ventas en tiendas departamentales. Cada una de ellas va a tener un flujo de transacción distinto, tiempos distintos, ciclo de negocio distinto, y lo debes considerar para los momentos en los cuales se va a recuperar la cartera. Y ahora también vas a añadir ciertos tiempos adicionales por el tema de la crisis, porque ahora con la crisis es sumamente importante, ahora sí más que nunca, aunque de siempre debe haber sido, la honestidad empresarial. ¿Sabes qué? Todos estamos en problemas. Dime cuándo puedo contar con el pago, pero una fecha cierta, no te me vaya a decir el 2021, pero por lo menos dame una fecha para que yo pueda empezar a trabajar aquí con esta proyección y saber qué priorizo, qué no priorizo. Como bien decía, no recuerdo, ahorita se me fue quien nos decía que es la salud, este flujo nos puede dar la salud de la empresa, pero también te va a mostrar, es una radiografía líquida de en dónde están tus dolencias, en dónde tienes que apretar tuercas y hasta qué tiempo tienes para manejar eso, porque mucho lo que vivimos es cuánto tiempo tengo para responder. Si me dices un mes, dentro de un mes planeo para ver cómo muevo las piezas para tener flujo de efectivo. Pero si no sabemos en qué tiempo, pues por mucho que llenes este formato, pues no nos va a servir de mucho. Y creo que Toño y yo coincidimos en algo. Algo que ha limitado prácticamente a todos, pero lo que es más visible con el contador desde mi trinchera son los benditos formatos. ¿Por qué? Porque nada más copian, paste, vacías, perdón, ya no voy a hablar en inglés, copias y pegas, vacías información, luego, oye, es que no tengo esta reunión, pues ponlo donde uno que te parezca mejor, vas adecuando la información al formato que tienes, en lugar de desarrollar uno propio. Todos, así como, ponte a pensar, que los negocios son como el cuerpo humano, no porque todos tomen paracetamol, no a todos les va a hacer bien, incluso algunos pueden ser, ¿cómo se llaman? Alérgicos, y claro, puede crear un efecto inverso a lo que estés buscando. Por eso yo soy de los que luego en los cursos nos dicen, oiga, contador, cuando doy clases de niños me dicen, oiga, ¿no me va a regalar su material? Digo, pues no es porque sea codo,
ni porque me costó mucho trabajo, ni por, como dicen, ¿no? 5 años de carrera, tal, no. El problema es que por los formatos deshabilitas la función que tienes aquí de análisis crítico de la situación, y tanto Toño como yo aprendimos en el campo de batalla, tratando de resolver un problema con los elementos que teníamos. Y eso, créanme, que es de mucha ayuda para poder desarrollar tu capacidad de análisis, de observación, de entendimiento, de investigación y de estudio. Porque por más que vayas a muchos cursos y leas muchos libros, si en la realidad no lo estás viendo, como que el conocimiento se nos queda trunco, y esa herramienta que puede ser una preciosura para los empresarios, pues queda en un recuerdo más de un intento que no quedó, ¿no? Sí, sí, eso que dices es algo que vivía, por ejemplo, hoy en la mañana alguien me hacía una pregunta sobre la ley de ICR. Yo le comentaba, mira, ese es el deber ser, esto es lo que dice la ley. Y esto es lo que en verdad pasa, porque no vamos a ser tontos. Una cosa es lo que dice la ley, pero también la experiencia te da qué pasa afuera, ¿no? Entonces eso que hablas al final de tener mucho conocimiento, pero si no lo explotas, si no lo llevas a cabo, pues vale para lo mismo, porque nada más lo tienes en teoría, ¿no? Entonces tienes que explotarlo también. Fíjate que una de las cosas que me llamó la atención, ahorita que estábamos hablando, déjame pongo de nuevo la diapositiva por acá. Les decía yo, ¿no? Iban conforme cuál era prioridad en ese momento, ¿no? Las nóminas, los impuestos, las contribuciones, que si alguien quiere también le paso el formato, no tenemos problema, ¿no? Nos manda un mensaje ahí a la fanpage y se los pasamos. Pero otra cosa que también aquí, yo tenía que hacer el presupuestado, o sea, una cosa era presupuestar contra el real, es decir, lo que presupuestaste con lo que realmente pasó. ¿Por qué se dieron las variaciones? Y con base en eso llevarlo del análisis. ¿Por qué? Porque lo que dices, Martín, es cierto. De repente yo me confié porque facturación ahí me pasó la parte de cuentas por cobrar con fechas y yo lo tomé con fecha de factura y no con fecha de la entrega del bien. ¿Y qué crees? El contrato cuando lo firmó el cliente estaba con la fecha de la entrega del bien, no con la fecha de la factura. Y a lo mejor esto lleva 15 días, una semana o a lo mejor hasta meses. Y entonces cuando yo trato de cobrar ese dinero, pues todavía no lo voy a tener para uso, no va a estar líquido, ¿no? Entonces es interesante la parte del presupuestado, cuánto presupuestaste y cuánto real y cuáles fueron las variaciones entre uno y el otro, el análisis que debes de llevar de esas variaciones y las conclusiones también que debes de llegar, el por qué se está dando tal movimiento. Sí, de acuerdo, y aquí contestando con esta idea a Esteban, cuando tienes problemas de flujo, primero debes saber qué originó el problema de flujo, por qué no llegamos a lo que deberíamos haber llegado, con qué propósito de evitar que ocurra, hasta lo más que se pueda. Otro tema es lo que te recomendaba, factoraje financiero, que puede ser costoso, pero desde un empresario creo que es una máxima en administración, ¿no? No hay más dinero más caro que el que no se tiene, ¿de acuerdo? Claro. No porque tengas que pagar interés ya te salió más caro. Te sale más caro parar a la planta, que tus obreros te hagan huelga, lo que tú quieras, y además incumples con el cliente, que es un problema. Muchas empresas tienen sanciones por incumplimiento con el cliente, entonces no puedes incumplir con el proveedor. Soluciones hay de todo, desde la negociación. Yo viví un tiempo de vacas flacas en una empresa en donde el director dijo, a ver, vamos a poner el cash flow, perdón, el flujo de efectivo, y vamos a ver hasta dónde llegamos, con quién no podemos cumplir, háblale, tráetelo, lo vamos a invitar y vamos a invitarlo a sentirse socio comercial de un proceso productivo para que acordemos tal vez consolidar compras, tal vez un plazo adicional, tal vez un pedazo del pastel, tal vez incluso hasta intercambio de productos, negociación. La negociación no nos las enseñan en la escuela, y es otro tema de los, además que hemos platicado, es un tema, la negociación debería ser como una materia importante dentro de la carrera, Yo creo que sí porque la hay, esto, Martín. Por ejemplo, a mí me dieron en la ESCA Tepepan, donde yo egresé del Politécnico, nos dieron una materia que se llama Desarrollo Organizacional, Desarrollo Humano, no recuerdo si era humano o organizacional, la verdad ahí
tendrían que ubicarme. Sin embargo, veíamos ese tipo de cosas, pero a ese tipo de materias las desvalorizas, es decir, no le tomas la atención. Es como ahorita que estamos hablando, muchos pueden decir, ah, X, ¿no? Y mejor me voy a escuchar a alguien de fiscal que está hablando de la ley ahorita, de qué dice la ley. Sí, ¿qué dice la ley? Pero vámonos a la realidad. ¿Qué es lo que pasa verdaderamente ya cuando estás afuera ejerciendo, ¿no? Entonces, yo creo que desvalorizan mucha de las materias alternas que también llevan esta carrera de contador público que es muy amplia. Muchas de ellas no las ven como deberían. Sí, incluso pues, tú te brincabas las clases de finanzas, ¿no? Yo me brincaba las de economía, y luego hay muchos que en economía pues nada más pasaron de panzazo, como dicen, de puro churro, y luego dicen que el precio de la gasolina es por el decreto presidencial que sube o baja, porque se olvidan de sus clases de economía, o O que las no de afecta. matemáticas financieras, o las de matemáticas para la administración, ¿no? Son materias que las veías y decías, bueno, pues Y no te sabes que llenaban, te ibas a impuestos, ¿no? siendo honestos, nunca nos dijeron para qué iba a servir cada materia. Ese es Como el yo punto. una vez les dije, nunca me dieron una perspectiva global de la carrera, de lo que tú aprendas puedes desempeñarte aquí, aquí y acá. En ese rompecabezas de varias materias que vas a llevar durante tu carrera, esta pieza va a servir para engranar con esta después. O sea, nunca me dejaron en claro el camino ni por dónde circular o cómo sacarle fruto a lo que estamos aprendiendo. Y muchas veces, no es por hablar mal de los maestros, porque yo también estuve de ese lado, pero muchos eran de académicos. Lo que tú acabas de decir, el conocimiento que te da el libro, cursos, si no lo llevas a la práctica, no puede ser completo, no puede ser sólido y cuesta más trabajo transmitirlo a una mente que no tiene nada de conocimiento. Estamos vacíos cuando estamos en la escuela. Pero cuando empezamos a trabajar, empezamos a combinar lo que dice el maestro con lo que vemos en el día a día y desafortunadamente el jefe también me dice una cosa distinta del maestro que va distinta a la realidad, porque el maestro me dice que tengo que registrar, por ejemplo, tengo que registrar conforme Elías Lara Flores, mi jefe en el despacho que sabe más que el maestro dice que debo registrar con el CFDI y ninguno de los dos se ponen a pensar en el negocio. Y Claro. entonces imagínate el alumno cómo termina todo mareado. Yo por eso ya ahorita que estoy en la curva descendente de mi productividad, pues ya voy viendo que debía haber aprovechado mis clases de finanzas, de economía. Imagínate, en economía hubo casi 2 meses de que el maestro nos dijo, vamos a apostarle a la bolsa, revisen las cotizaciones, vayan viendo, ya llevamos un día incluso de ventaja, ¿no? No porque íbamos con el periódico del día anterior, cuando vendes, cuando compras, lo tomamos a puro choro, solamente un compañero lo tomó en serio y ganó el billetote saliendo de la carrera, que ni ejerce como contador, pero supo en dónde encontrar un beneficio a una materia que para los demás era pues, puro cotorreo, ¿no? Pues ya ves que muchas veces te hacen los proyectos, ¿no? De emprendimiento y ese tipo de cosas y les vale gorro, nada más entregan por entregar. O al de costos, ¿no? Que es una materia muy importante y al de costos, sí, sí, el punto es acabarla, ¿no? Y ya la fregada. A mí lo que me interesa es los impuestos, ¿no? Porque muchos se meten en esa parte, ¿no? Ahorita que estaba mencionando, también tenía que hacer la parte del gasto corriente y gasto no corriente, porque había gastos que en ese momento los se tienen que pagar, pero gastos y costos que podrían impactar por ejemplo, la depreciación. ¿Estás de acuerdo que la depreciación te impacta en la parte de tu costo o tu gasto, sea su caso? Pero es algo no corriente, o sea que te va a afectar al final en tu ingreso menos costos menos gastos, que es igual a la utilidad, te va a afectar, pero es algo no corriente, es algo que realmente no estoy pagando en ese momento, pero por otra parte sí tengo que reflejarlo dentro de mis estados financieros, sí me está afectando en realidad por el paso del tiempo o las unidades producidas, dependiendo de la maquinaria, del activo que estés hablando,
pero sí me va a pegar al final, ¿no? Porque la utilidad se refleja en un qué, en un beneficio. Y ahorita ponía esta fórmula que puedes, esta fórmula la podrías desglosar en muchas cosas, ¿no? Que es beneficio igual a cobros menos pagos menos amortizaciones y depreciaciones. Ajá. Para saber realmente cuál fue mi beneficio, porque si únicamente, ¿qué pasa con el empresario? Porque ahora vamos a darle la vuelta. El empresario únicamente ubica lo líquido, o sea, el dinero, el cash, el flujo, ¿no? Pero cuando le dices, oye, otra cosa también te afecta, fíjate que el paso del tiempo en esta maquinaria te está afectando, el paso en el tiempo de los escritorios, de las computadoras, de los software, de muchas otras cosas te está afectando. Tú no lo ves, inclusive tú no lo ves, ¿no? Tú sigues viendo la maquinaria y dices, bueno, pues ahí la tengo, o sea, sigue valiendo los 2 millones. Te dices, no, ya vale 1.800.000, ya vale 1.600.000, etcétera. Vas perdiendo un valor que al final no es corriente, ¿estás de acuerdo? No es corriente, sin embargo te va a impactar y se tiene que tomar en cuenta. Sí, y ahí es donde entra el famoso CAPEX, ¿no? Chispa, dice que tiene que hablar en inglés. No, no sé cómo traduzcas en español el CAPEX, pero son inversiones en activo fijo, en donde entra tanto el activo que vas a sustituir y por lo tanto tienes que proyectar la salida de dinero para sustituir el activo que ya está terminando su periodo de vida útil, o mantenimientos preventivos, mantenimientos correctivos, mantenimientos mayores. Ese tema también tiene que verlo con parte del flujo de caja porque es lo que te está generando la riqueza. Y a veces el empresario, como dices, pues no es dinero que está entrando o saliendo en caja constantemente, eso de corriente me suena muy feo, ¿no? Es la traducción literal del current en español, ¿no? Ojo, ojo, yo lo tomé como corriente por hacer una analogía de algo que literal, ves un río, No, corre, ¿no? sí, el término es correcto, pero digo, porque viene de Fíjate una que traducción no literal. examiné el término, no sé si sea correcto o incorrecto, así yo lo llamaba. Tú que estás empapado más en esa área, ¿era incorrecto o correcto? No es correcto, por eso en inglés siempre manejamos el current, Oh, que ok, la traducción corriente. literal es corriente, ¿no? No Incluso seas corriente. el impuesto sobre la renta diferido antes era el impuesto corriente y el impuesto diferido, ahora es impuesto causado, Ajá. impuesto diferido. Bueno, ¿qué te digo? Mi Spanglish es very good. Pero este tipo de situaciones, cuando armas también la parte del cash flow, es algo que también le tienes que hacer presente al empresario. Entonces volvemos a lo primero que habíamos hablado, ¿no? Que al final el empresario, el de la pequeña, mediana empresa, sí hace esto que estamos hablando, hace su posicionamiento de banco, sin lugar a dudas, es el cuate que está amaneciendo y viendo con qué cuenta para pagar. Sin embargo, y muchas de las veces, el contador que debería de ser quien lo está auxiliando, quien está ahí, pues el contador nada más hace impuestos, el contador nada más le da declaraciones y le dice que hay que pagar, que al final se vuelve una carga el contador, porque cada vez que entra el contador es como ver a alguien malo, dice, puta, ¿y este cuate que me viene a decir? ¿No? Porque no le da áreas de oportunidad, porque no lo ayuda con este tipo de cosas que estamos viendo ahorita. Por ejemplo, con el flujo efectivo. ¿Qué flujo tienes y qué compromisos tienes que ir pagando y de qué forma y cuáles son prioritarios y cuáles no? Y por otra parte, ¿cuánto te va a afectar con lo corriente o lo no corriente? ¿Estás de acuerdo? Sí, pero ¿a qué horas, Toño? Tenemos que andar corrigiendo el CFDI, el complemento de pago, presentando declaraciones, atendiendo las visitas o las cartas de invitación del SAT. Sí, nada más déjame, te digo algo. Luego se andan quejando de que los sueldos están mal pagados, que nada más dices, bueno, tú lo sabes, cuando llega alguien es, bueno, ¿cuánto vales? O sea, ¿qué sabes hacer para que yo te pague más, maestro? ¿No? Si sabes hacer cosas, bueno, si me generas un ingreso, me generas unas áreas de oportunidad, me haces crecer la empresa, pues te voy a pagar más, ¿estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo, Toño. No sé ni los amigos que nos están viendo y escuchando si coincidan con este concepto, ¿no? Ojo, si son de piel delgadita, seguramente les está doliendo esto que les estamos diciendo, ¿no? Ah, sí. Porque Ah, eso me dicen así, como tú no haces contabilidad, como tú no haces esto, como tú no haces el otro, pues te das gusto diciendo que los contadores no pueden. aquí César nos decía que es coberturas. Saludos César Riordán, que era el compañero que te decía, coberturas, ¿no? Ana Ortega dice muy buena información. Concepción Noelia, gracias por tus estrellas. Concepción, muchísimas gracias por las estrellas. Nos ayuda a mejorar, nos ayuda a ser esta parte de que se vea mejor Martín, se vea con menos cachete, etcétera, ¿no?
Esteban Elizalde nos dice, ¿cuáles serían las soluciones cuando hay problemas de flujo de efectivo? Correr al contador, ¿no? No, correr para que se ponga las pilas. Ah, ok. Por aquí sí nos están viendo bien porque de repente siento que se está perdiendo la señal. Por ahí díganos si se está perdiendo, amigos. Jorge Gaona nos dice, arqueo de caja, un control. Alex Lugo dice, aprendizaje significativo. Por aquí, Erika, muchísimas gracias, Erika, por tus estrellas. Muchas gracias. Te mandamos aquí un me importa, un te amamos. Por aquí, Said Rubio dice, el que un alumno trabaje mientras estudia beneficia porque comprende mejor el tema y lo puede poner en práctica. Pues sin lugar a dudas, ¿no, Martín? Por aquí, Esteban también nos manda estrellas. Muchas gracias, Esteban. Te mandamos aquí un me encorazona. Y por aquí, Amalio Alejo dice, el problema es que el empresario solo ve el contador como un calculador de impuestos cuando tiene muchas cosas que ofrecer. ¿Tú qué piensas? ¿Es el empresario quien nos ve mal o nosotros nos vendimos mal? Nosotros no sabemos vendernos al empresario, por eso nos ve. Es como en todo en la vida, tú piensas que eres muy nice por dentro, pero proyectas otra cosa. Lo que el empresario está viendo es lo que nosotros proyectamos. Es un área de oportunidad cuando el empresario, yo insisto, cuando el empresario me diga, oye contador, ven acá porque vamos a hacer esta operación y quiero saber tu opinión, yo ya dije, entonces es porque el empresario sabe el potencial que tengo, sabe lo que puedo hacer, sabe el valor agregado que le voy a aportar y sabe que puede apoyarse en mi servicio. Pero para que lleguemos a este lado, primero tienen que conocernos, ¿no? He visto empresarios que cuando yo fui auditor ni siquiera se sabían el nombre completo de su contador, ¿no? Porque siempre le decían, el conta. Entonces, ya empezando, no te identificaban como una persona de valor. Por eso digo que mi reto ahora es que el contador sea el hombre clave del empresario para romper, y si no me equivoco, no sé si estés de acuerdo, Toño, pero para mí lo que dice Amalio, que es muy repetido por muchos, para mí es un paradigma que tenemos que romper. El problema no es cómo ve el empresario, el problema es lo que yo le transmito al empresario. Claro, por supuesto. ¿Cómo le das al empresario esa parte, lo que acabas de decir, cómo te presentas? ¿Qué es lo que le proyectas, no? Y al final lo que le proyectas, pues es que sirves únicamente para eso. Bueno, pues para eso te va a utilizar. Ahí viene el contador, el único que entrega impuestos, etcétera, que no le interesa la empresa, ¿no? Porque tampoco nos enseñaron en la escuela lo que estaba diciendo, ¿no? Por aquí nos manda más saludos aquí Luis Miguel, el abogado Luis Miguel Holguín. Saludos, colegas, tema muy interesante. Saludos, Luis Miguel Holguín. Un abrazo a distancia. Ana Ortega dice, nos ven como administradores y solo quieren pagar como registra pólizas. Dice Elisa, me entristece reconocerlo, pero no se sabe uno venderse, ¿no? No, y así nacimos como contadores, así fuimos educados como contadores, así ejercemos como contadores. No es, yo no compartiría la idea de que sea algo triste, más bien somos claros, nos falla ahí y tenemos que hacer algo. Como hoy yo siempre he criticado al gobierno porque deja de hacer cosas que no debería hacer o hace cosas que no debería hacer y muchos me dicen, ¿y tú qué haces? ¿Tú qué haces? Ve y díselo para que lo corrijan. Entonces, incluso escuchando las noticias, todas las noticias son lo peor que pasa en las escuelas. Ahorita estamos criticando a la SEP, ¿no, Toño? De que vamos a entrar dentro de 2 semanas en un sistema que nadie sabe cómo va a operar viendo las clases por televisión. No sabemos si en tele abierta se va a transmitir. No todos los mexicanos tienen televisión, pero es lo que hay. Entonces hay que empezar a hacer poco o mucho con lo que hay que empezar a pensar, a aportar en las soluciones de todos los aspectos. Pero yo creo que Y siempre ponemos la forma antes del fondo. ¿Y a qué me refiero? Que bien, ahorita nos están escuchando, nos han dicho personas que estudian ahorita la universidad abierta, etcétera, que nos escuchan algunas de las veces y han aprendido más de lo que logran ver en la universidad a distancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto no es malo, este tipo de situaciones que va a hacer el gobierno es lo que tiene también.
Sin embargo, al final creo que también la población no ha aprendido que estamos en esta transformación, en esta parte donde no vamos a regresar a la normalidad, no vamos a regresar al pasado que teníamos, no lo vamos a hacer lamentablemente. Y hay que trascender, hemos evolucionado y cambiado muchísimo. Entonces, creo que esta parte de tecnológica que hoy en día, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, ¿no? Que hoy ya empiezas con tus clases de NIF en las noches, ahora por YouTube, porque ya Facebook se pone mamila. A nosotros ayer nos la hizo, nos bajó el programa de Census de noche, no lo pueden ver, vimos de programación neurolingüística y no lo pueden ver ahorita porque una empresa de Bagdad, creo, nos reportó que el contenido era suyo, que yo soy suyo, ¿no? Dije, bueno, ok, perfecto. Entonces, hasta que resuelvan ese tipo de cosas, pues vamos a poder funcionar. Sin embargo, este tipo de plataformas nos ayudan a la parte del aprendizaje, nos ayudan a tener otra perspectiva, a tener más herramientas, creo que, y ese es el fin también de esta empresa, ¿no? De Census Capacitación, el poder ayudar a abrir el panorama. No somos poseedores de la verdad absoluta, como bien lo dices, Martín, pues al final uno pone la parte del grano de arena para también darle lo que uno ha pasado, lo que uno ha aprendido en este paso, ¿no? Y que no todos son formatos, por favor dejen de buscar formatos y pásame tu formato. Vuelvo a lo mismo, les podemos mandar lo del que ahorita vieron y se los mando sin problema, manden mensaje por ahí. Sin embargo, el fin es entender el negocio, ¿no? Entender el negocio donde estás, qué es lo que está haciendo y con base en ello, pues serás un mejor profesionista. Definitivo. Y yo creo que somos muy dados y es algo normal de que nos enfoquemos a la parte del no. Pues no sé si recuerdas, Toño, una vez que tuvimos el último pues evento con varios colegas en la Ciudad de México, yo decía que el control interno ahorita con el tema de materialidad es un buen punto de quiebre para poder vender o ofrecer ese servicio. Y me contestaban que el empresario no quiere saber de eso, que se lo han dicho N cantidad de veces, que le han dicho el problema que puede ocasionar, incluso con esa previsión detona el problema, surge el problema y se lo achacan al contador. Y dice, oye, entonces, ¿cómo trabajar con ese empresario? Entonces yo les dije, vamos a redefinir o definir qué para ti es un cliente. El que no te hace caso, el que te absorbe más tiempo, el que tal vez no te pague como debiera pagar, el que no te pague a tiempo, el que absorbe tu energía positiva y la tira a la basura, entonces redirecciona tu objetivo. Como en los trabajos, todo el mundo nos quejamos de que esto es un trabajo que muchas horas, que poca paga, que bla, 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 pero no salimos, no nos arriesgamos a hacer algo distinto como tú en su momento lo hiciste, Toño, de independizarte y poner un negocio. Entonces la respuesta no está en lo que me dé el otro, en lo que quiere el otro, en lo que quiera aceptar el otro, sino lo que yo pueda ofrecer. Por eso hemos dicho que el empresario no quiere control interno, no quiere flujo de caja, no quiere Excel, porque lamentablemente no le hemos sabido transmitir el beneficio de esas herramientas para hacer de su negocio un mejor negocio. Claro, y si no se las transmitimos, pues al final dice como cuánto vales, ¿no? Nada más para que entregues impuestos. Bien, amigos, les estamos dejando por aquí, les acabo de poner la parte del grupo, recordarles que ahí siempre subimos la propuesta que vamos a tener para la próxima semana para que ustedes voten de las 3 propuestas que damos ahí en este grupo de Facebook. Ahí pueden votar qué propuesta es la que ustedes les interesa más escuchar para el próximo Rompiendo Paradigmas el próximo miércoles. También les recuerdo de nuestro grupo de WhatsApp, les pongo aquí el link del grupo de WhatsApp. Recordarles que ya en unos días está la tercera el tercer número de la revista Sentido Empresarial y que también Martín aquí nos apoyó. ¿Con qué nos apoyaste, Martín? Recuérdame. Con el tiempo de anticipo de remanentes, que es una sociedad civil, desde una perspectiva jurídica, desde la perspectiva fiscal y al final desde la perspectiva de negocio y su adecuado registro contable. Fíjense que va a estar muy interesante porque la parte financiera, la parte contable, yo la vi y sinceramente ya le iba a marcar, me iba a pelear con él.
reflexioné un momento, me fui a tomar un café, regresé y dije, no, sí tiene razón, ¿no? Pues ya íbamos a empezar a discutir, pero la verdad está muy bueno el artículo, sale próximamente ya la revista, donde Martín también escribió. Les pego ahí los links del grupo de WhatsApp para que también se integren con nosotros y bien del grupo de Facebook donde vamos a estar subiendo qué les interesaría ver para la próxima vez, qué les gustaría tema que abordemos. Y bueno, pues aquí leyendo los comentarios también dice Mentor Empresarial, desafortunadamente el gremio no sabe ni cobrar. ¿Cuál es el valor hora hombre? ¿Según quién? Amalio Alejo dice, Martín y Antonio, es una triste realidad donde solo fijamos un precio y pasan años en que tengan un aumento. Pero ante el empresario siempre está presente en las buenas y las malas si eres capaz de desarrollar varias funciones en la empresa, pues eres una parte vital del negocio o de la empresa, el valor que le des. Por aquí Belmont dice, también hay empresarios, pymes, que son renuentes a aplicar herramientas, por ejemplo, un flujo de efectivo en Excel, controles internos, consejos al respecto. ¿Qué le aconsejarías en esta parte? Yo doy mi punto de vista. Creo que, Belmont, podrías hablarles de cuáles van a ser los beneficios. Cuando tú vendes algo, cuando vendes lo que sea, tú lo primero que tienes que hablar son de los beneficios. Y si creo que al empresario lo abordas por la parte de los beneficios y las ganancias que va a tener, pues yo creo que nadie te dice que no, o a no ser que me digas algo más, Martín. Yo te complementaría eso preguntando más bien, identificando cuáles son sus necesidades prioritarias del empresario y enfocarme en eso. Porque luego queremos abarcar temas que tal vez al empresario no le agreguen nada y a veces perdemos nada más el tiempo. Si buscamos el top 3, perdón, lo que tienen en mente, los 3 puntos principales para el empresario, si identificamos qué necesita, cuáles son sus necesidades, como cualquier otro negocio, primero identifica la necesidad para satisfacerla, eso forma parte del negocio. Si tú identificas cuáles son las necesidades, desarrollas algo para cumplir con esa necesidad, pero con la perspectiva de exceder sus necesidades, sus expectativas. Y es en donde lo que dice Toño, ahora tradúcele eso no en reglas, no en controles, no hables de eso que es aburridísimo para un empresario. Tú dile, con esto podemos tener un rendimiento del 10% adicional con base en A, B, C y D, y si hacemos F, G y H, podemos duplicar las ganancias en este tiempo, pero para poder llegar a esa propuesta, debes conocer el negocio, debes conocerte a ti mismo, debes desarrollar tus habilidades, debes conocer al empresario. La otra vez, Toño, me decías que podías identificar la personalidad de alguien con ciertos elementos, ¿no? Lo mismo es, debes determinar si el empresario es visual, si es más auditivo, tú dices que es auditivo, si es más de rollo, porque hay muchos que les encanta el rollo, y hay otros como yo que me empiezan con el rollo y ya mis ojos se fueron a la estratosfera, porque para mí es concreto, cuál es el objetivo y desde ahí ya vas desmenuzando, no al revés, como cuando revisas un estado de resultados, decíamos la vez pasada, revisamos la última línea y de ahí nos vamos a ver hacia arriba. Y hay muchos que les gusta ir viendo de arriba hacia abajo, parte por parte. Objetivo, mejor dicho, recomendación como la que dice Toño, saber llegarle con un lenguaje de empresario, pero enfocado a lo que le interesa más. No tratar de abarcar el 100% porque es imposible. Conforme vayas sumando puntos porque te va viendo como otra perspectiva, vas a estar abriendo puertas que tal vez de otra forma nunca se abrirán, ¿no? Una disculpa amigos por ahí, creo que no sé si fue el internet o controles que se echó un sueñito, allá controles donde está, y por ahí estaba hablando Martín y me estaban viendo a mí, y entonces ya no saben quién habla y quién, etcétera, ¿no? Por aquí nos dice Ana Ortega, otra charla sobre los controles internos. Sin lugar a dudas vamos a subir los temas, Ana, y ya ustedes decidirán cuál es el que quieren escuchar para la próxima sesión. Estela Rivera dice, Sipi, por aquí ya les puse los grupos, ya les puse la parte del WhatsApp, también del grupo que tenemos en WhatsApp.
Dice, ¿cómo puedo obtener la revista Concepción? Tú eres membresía, las membresías en el momento que salgan, en esa noche que salgan, se les manda directamente a ustedes tienen prioridad en todo sentido, entonces no te preocupes, te va a llegar directamente a WhatsApp, correo electrónico o tu Facebook, inclusive por el medio de comunicación que estés con nosotros. Angie de la Rosa dice, pienso que hay un punto medio entre el contador y el empresario, toda vez que Antes de continuar con este video, recuerda darle me gusta y suscribirte. De esta forma nosotros podemos crear más contenido. Gracias por tu atención. A valores entendidos. Dice, pienso que hay un punto medio entre el contador y el... Ah, pensé que una persona en medio, dije, sí, es la esposa seguramente, ¿no? ¿Qué piensas? No, la secretaria o la asistente. Ah, la secretaria. Ah, perdón, es la secretaria, dice Martín. Yo decía la esposa, pero pues dice que no, que la secretaria, bueno. No, pero al final creo que es valorar ambos partes, ¿no? Es decir, cómo te vendas para que también el empresario te tome en cuenta, porque si no, pues, valió. Oye, y sería bueno invitar a empresarios para que digan las netas del contador, oye, para saber si realmente lo que pensamos que dicen que piensan, lo piensan. Uy, fíjate que de ese plato sí tengo algunos, pero no sé si sean de piel delgadita aquí y estén dispuestos a escuchar reclamos, porque por ahí tengo una persona que podría invitarlo, que inclusive a mí también me va a decir algunas verdades, seguramente, y sería interesante escuchar el otro punto, ¿no? Me gustaría saber para ver si hay un paradigma que romper ahí o no. Si es una barrera autoimpuesta o realmente es impuesta por el empresario. ¿Sí? Ver del otro lado qué es lo que dicen ellos, porque nosotros estamos en esa parte de, es que no me valoran, es que me pagan poco, es que no me hace caso, es que no esto, es que, vamos a ver si el empresario del otro lado, ¿por qué dice que no cuando te dice que no? Yo diría, ¿no? Las netas aprendes más o no. ¿Sí? Estaría interesante, creo que tengo como 2 o 3 personas por ahí en la mira que podría yo comentarles y que vinieran a este espacio. Lo vamos a realizar, nada más déjenos, nos dan tiempo y sí, lo vamos a realizar, Martín. Buena idea, muy buena idea. Va. Para quitarnos ahí. Dice aquí Judith Romero, cierto, estaría muy bien en ver la parte del empresario. Entonces vamos a invitarlo a ver que nos dé su punto de vista. Pues bien, Martín, Cashflow, espero amigos lo hayan disfrutado esta parte de rompiendo paradigmas, fuimos un poco más mesurados en las palabras porque la otra vez nos regañaron que muchas groserías, etcétera. Pues ya no quisimos hablarnos feo, ¿verdad, Martín? Pero no, yo no entiendo qué es grosería, es lenguaje universal, ¿no? No sé, yo creo que sí. Y hay muchas palabras que ya están en el diccionario de la Real Academia Española. Lo que sí me siguen diciendo, Martín, es que sonrías. Sonríe, Discúlpeme, mire, a mi edad, la hora, la chamba, pues sí me exprime mucho. Pero por dentro estoy sonriendo. Pues bien, amigos, muchas gracias por haber estado en Paradigma, en rompiendo paradigmas, y ya vamos como en la sesión que, Martín, 6, yo creo. 5 o 6, no recuerdo. 5 o 6, fíjate que hay que llevar el conteo de cuántos llevamos. Muchas gracias, Noemí, muchas gracias, Sadaí, muchas gracias, Mentor Empresarial, que nos escuchan, Amelio Alejo, César Caballero, también Judith Romero, Esteban Elizalde, que nunca falta, Concepción, que obviamente siempre está con nosotros, Angie de la Rosa, por aquí a quien mandamos saludos, Estela Rivero, Ana Ortega, Belmont, que nos hizo las preguntas, por aquí a Elisa Ramales Castillo, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. David Aguilar Suárez, que ya sabes que siempre te sigue donde andes, Martín. Buen amigo, saludos, David. A David, que ahora se quedó con espera de que vinieras a la Ciudad de México porque es que tienes miedo del COVID, etcétera, ¿no? Por aquí Silvia Méndez también nos manda saludos. Pues muchas gracias por sus saludos, muchas gracias por sus estrellas, muchísimas gracias, nos ayudan a mejorar, sin lugar a dudas. Y bien, Martín, pues un último mensaje a quienes están aquí en la sala. Pues ya saben que aquí lo que queremos es compartir conocimiento, experiencia, no porque lo sepamos todos, no porque seamos todos, sino porque hemos visto que funciona en el día a día. Esperemos que lo que hayamos platicado sea de utilidad. Y sí, Amalio, cash flow, ¿ok? Y los invito, recuerden, martes 21:30 horas, canal de YouTube, Desarrollo Profesional de Contadores, a las clases de NIF. Que tengan muy buenas noches.
Y bien, amigos, por mi parte, el día de mañana, no se recuerden, en Noches de Census, ya vamos a tener la parte de Noches de Census del país de Colombia, entonces seguramente también nos estarán viendo en otros canales por allá, que estaremos compartiendo algunas de nuestras cosas. Muchas gracias por haber estado conectado. Me despido, mi nombre es Antonio Martín. Muchas gracias. Sonríe, amigo, sonríe. Esta sonrisa te pertenece. Ok. Sonríe y la fuerza estará contigo. Ah, no será de XC2, ¿verdad? No, esa será de Pepe Soto. Ah, perdón. Sí. No lo nombres porque ahorita aparece. Sí. Hasta luego, amigos. Que tengan excelente noche. Cuídense.